Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio. 7:40 de la mañana. 7:40 de la mañana. El cielo, qué bonito amanecer, bonito todo lo que tengo, lo que tú me das a mí, bonito tomar en mi alma. Muy buenos días para todos los oyentes que en esta mañana se conectan a tu programa favorito. Comienza tus mañanas en ACR Radio. Mi alma en existir, oh Dios, porque tú vives. Bueno, y hoy estamos conectados, dispuestos a compartir un nuevo día más de vida. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de levantarnos, por darnos la oportunidad de movernos, de abrir los ojos esta mañana y poder dirigirnos hacia este lugar y para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Todos los días cuando pienso en ti, ay, yo me siento bien, siento tu paz, siento tu amor. Bueno, yo creo que usted también debe darle un motivo de gracias. Usted debe tener su motivo de gracias a Dios. Y esperamos en el final de la emisión que se exprese, si quiere expresar allí su agradecimiento, su motivo de agradecimiento a Dios. Y si también tiene peticiones, puede dejarnos ahí en los comentarios para estar orando los unos por los otros. Tú vives y tú reinas siempre, gracias por estar aquí, brindarme tu amor por mí. Y hoy estamos con una temática más para poder entender el mensaje de la palabra del Señor, los malos y la palabra. Y para eso, como siempre, todos los viernes nos acompaña nuestro pastor Sebastián Barbosa. Pastor Sebastián, muy buen día, que Dios le bendiga. Bienvenido a las cabinas de ACR Radio para presentar este programa. Comienza tus mañanas. Así es, Robin. Bueno, un feliz día para cada uno de nuestros oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con ACR Radio. El día de hoy, bueno, una nueva oportunidad que el Señor nos regala donde podemos disfrutar de aprender juntos del Señor y bueno, de conocer algo más de las Escrituras. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite disfrutar y porque nos permite gozar de un nuevo día más de vida y disfrutar de este espacio donde podremos conocer, aprender más de nuestro Señor. Seguimos estudiando el Salmo número 119. Recuerde que estamos estudiando el Salmo número 119. Y estamos estudiando para la mañana de hoy los versículos 113 al 120 y bajo una temática bastante interesante, y es los malos y la palabra. Recuerde que este salmo número 119 es un salmo que nos habla de grandes cosas relacionadas a lo que es la palabra del Señor, a lo que la palabra del Señor hace en la vida del Hijo de Dios, del que la lee, del que la medita. Y en medio de todo este salmo, bueno, por cierto, el capítulo más largo de la Escritura. Entonces nos damos cuenta de que, en especial en esta oportunidad el Señor nos va a permitir desarrollar esta temática, los malos y la palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 119, versículos 113 al 120. Dice la Escritura: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley.
Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hicisteis consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amén. Unos versículos, una porción de la escritura bastante interesante para nosotros en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque claramente se muestra cómo el Señor rechaza todo pecado. Toda aquella persona que es mala es aquella persona que vive y que practica el pecado. Y el Señor rechaza rotundamente esto. Ahora, por el contrario, si vemos la bendición del seguir la palabra del Señor, de tener y de estar, tener la palabra de Dios presente y de estar viviendo lo que la palabra de Dios dice. El salmista es el claro ejemplo de esta persona que vive conforme a la palabra del Señor. Ahora, vamos a analizar rápidamente cada una de las situaciones que hablan acerca de los malos referente al pecado, personas que andan en pecado. Dice la palabra del Señor en el verso 13, dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Arranca allí de una vez. El verso número 115 dice: apartados de mí, malignos. El verso número 118 dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Verso 119: como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Y terminamos con el verso 120, dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aunque este versículo 120 va a ser la conclusión, pero nos muestra también algo relacionado a lo que tiene el Señor con respecto al pecado, al mal. ¿Por qué? Porque dice que el salmista que le da temor del juicio que pueda venir, el juicio que viene de parte del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, repasemos. Verso 113: aborrezco a los hombres hipócritas. Verso 115: apartados de mí, malignos. Verso 118 dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Entonces encontramos estos versículos donde claramente se muestra la palabra del Señor, cómo el Señor rechaza el pecado y cómo estaba la situación, la convicción allí del salmista referente a eso. Dice el verso número 113, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: detesto a todos los que tienen divididas sus lealtades. O sea, todos los hipócritas. Aquellas personas que dicen: bueno, yo como que vivo en esta situación de la vida cristiana, pero también me llama la atención el pecado. Entonces como que vamos a vivir una doble vida. Entonces allí es cuando habla, dice: detesto a los hipócritas, y aquí dice: detesto a todos los que tienen divididas sus lealtades. O sea, que le son leales al uno, le son leales al otro, pero que al final el Señor los va a aborrecer. El Señor no le agrada eso, porque dice la escritura en otros pasajes, encontramos, dice: o eres frío o caliente, tibio no, porque te vomitaré en mi boca. O estás en el pecado o estás en la luz, estás en el Señor, estás con Satanás o estás con Dios. No quiero punto medio, no quiero estar allí en un medio. No, quiero que usted esté o en mis caminos o váyase para el mundo, o no viva allí. No quiero personas hipócritas, no quiero personas que tengan divididas sus lealtades.
Una persona hipócrita entonces es una persona que vive en el mal, que vive en el engaño, que desagrada al Señor. Y esos son los malos. Cuidado con que nosotros seamos ese tipo de personas, que viva en falsedad, que viva en hipocresía. Pero también leíamos el verso número 115 y dice, el verso número 115 dice: lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada. Ahora aquí es la posición del salmista, donde el salmista está diciendo: mire, yo no quiero que los malos estén en mi vida, yo no me quiero contaminar con esto, yo quiero vivir es en la palabra del Señor. Ese debe ser el deseo de nuestra vida. Señor, no quiero que los malos estén en mi vida. Ayúdame a sacar todo pecado, a sacar toda persona que no te agrada, toda persona que me lleva al pecado, porque yo quiero vivir es en santidad, quiero vivir es agradándote a ti. Y el último versículo que encontramos donde se habla de los malvados, de los malos, es el verso 120. Dice: pero has rechazado, ahorita hablando del Señor, dice: pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Miren qué interesante este versículo. ¿Por qué es interesante? Porque dice que has desechado a todos los malvados, a todos los que no guardan tu palabra. Y no solamente eso, ellos se engañan a ellos mismos por querer pretender vivir una vida que supuestamente es buena, es santa, es agradable, pero no es así. La persona que vive en pecado es una persona mala, es una persona que no tiene a Dios en cuenta, es una persona que rechaza al Señor. Y por lo tanto el Señor también lo va a rechazar, lo va a sacar, porque el Señor no está de acuerdo con el pecado. El Señor rechaza todo pecado. Y si nosotros vivimos en pecado, el Señor nos va a hacer a un lado, porque el Señor no está de acuerdo con el pecado. Por eso es que, como hijos de Dios, debemos meditar y analizar, pensar muy bien cómo estamos viviendo. No podemos seguir el ejemplo de los malos, porque son personas hipócritas, porque como hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con ellos, debemos sacarlos de nuestra vida, y porque el Señor mismo los saca fuera. El Señor nunca va a estar en acuerdo con el pecado. Él desecha el pecado, quita el pecado, y por lo tanto, si vivimos en el pecado, seremos personas malas y no estaremos con el Señor. Debemos ser personas que agraden al Señor, personas que vivan conforme a su voluntad, personas que honren al Señor. Por eso esa es la primera invitación en esta mañana, en esta oportunidad. Aborrezca el mal, no esté de acuerdo con el pecado, y por consiguiente haga lo segundo que vamos a ver. Vamos a leer ahorita entonces las porciones de estos versículos que nos hablan acerca de la palabra o de la buena posición de lo que hizo el salmista. Verso 13 dice: más amo tu ley. Verso 114: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Verso 116 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré avergonzado de mi esperanza. Verso número 117: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Verso número 119, verso número 120 dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Acá encontramos entonces lo que como hijos de Dios debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tener a Dios presente, vivir en su palabra, confiar en el Señor y tener
estos deseos, estas convicciones que tenía el salmista. El salmista amaba la ley. El salmista amaba la palabra del Señor. El salmista reconocía y entendía que el escudo, que su fuerza, que su lugar seguro era el Señor, porque había esperado en la palabra. Y esa idea de esperar es porque he confiado, porque entiendo, porque estoy seguro que tu palabra es una realidad, y por eso espero, y tú serás mi escondedero y mi escudo. Pero no solamente eso, sino que la palabra del Señor también sostiene al Hijo de Dios y le permite regocijarse, alegrarse siempre en la palabra de Dios, porque en ella encuentra esa fuente de alegría, de sustento, de poder disfrutar de eso. Y no solamente eso, sino que la idea entonces acá de la palabra del Señor es que como hijos de Dios desechemos el pecado, saquemos el pecado de nuestra vida, que son los malos, que son aquellas personas con doble lealtad, que son aquellas personas que desechan al Señor, que son aquellas personas que no están en acuerdo con el Señor, y que por lo tanto amemos la ley, confiemos en el Señor, esperemos en su palabra y nos regocijemos en la palabra del Señor. De esta manera podremos vivir confiadamente, de esta manera podremos adorar al Señor, de esta manera podemos agradar al Señor con cada una de las cosas que nosotros hagamos. Y por último, el verso número 120 nos debe llevar a confrontar nuestra vida, a vivir conscientes de lo siguiente. Dice la Escritura: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Si vivimos confiando en la palabra del Señor, encontraremos para nuestra vida ese lugar seguro, encontraremos para nuestra vida lo que realmente le agrada al Señor, encontraremos para nuestra vida ese temor a nuestro Dios, y que de esa manera entonces podamos agradar al Señor, podamos honrar al Señor, podamos vivir siempre enfocados y agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Pero si dejamos a Dios a un lado, pero si dejamos a Dios fuera de la ecuación, cuando vengan los juicios del Señor, no vamos a tener temor del Señor, nos vamos a apartar de Dios, no vamos a vivir teniéndole temor al Señor, porque al contrario, vamos a ser personas que nos da igual, personas impías. Y no, el Hijo de Dios tiene en cuenta al Señor. El Hijo de Dios tiene presente la palabra de Dios. El Hijo de Dios teme caer en pecado porque sabe que está mal y que desagrada al Señor. Por eso, la invitación en esta oportunidad es para que como hijos de Dios rechacemos el mal, saquemos de nuestra vida el pecado, y que lo que esté presente en nuestra vida sea la palabra del Señor, sea el Señor obrando nuestra vida, sea el Señor respaldando nuestra vida, sea que la palabra de Dios sea lo que direccione nuestra vida. Eso dará como resultado el adorar al Señor, el tener temor del Señor, y de esa manera poder vivir en santidad, poder vivir agradando al Señor. Por eso, como hijos de Dios, debemos rechazar el pecado, amar la palabra y vivir en santidad. Es posible porque
Dios, por medio de su Espíritu Santo, tomará el control de nuestra vida. Nos llevará a eso. Pero necesitamos desechar el pecado. Necesitamos tener comunión con el Señor. Necesitamos buscar cada día del Señor, para que de esa manera nuestra vida sea una clara evidencia de que amamos al Señor, de que rechazamos el pecado y de que tenemos temor del Señor. Que el Señor te bendiga y nos ayude a ser hijos que agrademos al Señor, que rechacemos el pecado y que vivamos en su palabra. Que el Señor te bendiga. Música que desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con la